Es una humillación lo que estos señores van a salir a decir ahora. Los señores de las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Que en realidad ahora le echan la culpa al Estado colombiano de la inseguridad y de la violencia que ellos mismos han generado. No hay derecho, no hay derecho, no hay derecho a tanto descaro. No hay derecho a ser tan caraduras con un país que lo único que hace es rechazar la violencia. No hay derecho, Mauricio. No, señor, y es que llegó un video con fecha, pues según ellos dicen ahí, de marzo 20, del pasado 20 de marzo, en el que dicen, palabras más, palabras menos, que la culpa es del gobierno de todo lo que está pasando o lo que vaya a pasar después de levantar el cese bilateral al fuego. Ellos saludan a los presos que están en las diferentes cárceles del país, también a Otoniel, quien se encuentra en los Estados Unidos, y quien fue extraditado y de quien dicen es su máximo jefe. ¿Quiénes aparecen en este video? Aparece alias Gonzalito, que es el segundo comandante de las autodefensas gaitanistas de Colombia, aparece Rodrigo, también aparece alias Joaquín, alias Julián, y el director político de la organización criminal que se llama o se hace llamar alias Jerónimo. Ellos se presentan allí, dicen que alias Javier no está presente en ese video por problemas de salud y, según dicen, de seguridad. Entonces allí Que ese es Chiquito Malo, ¿no? ese Chiquito Malo. Alias Javier es Chiquito Malo. Utilice Exacto. los dos porque es que de pronto no Sí, lo para que identifican, Mauricio. exacto, para que la gente Toca tenga utilizar claro, aquí todos los nombres. alias O más Chiquito bien, pero Malo, todos los alias. todos los alias. Y pues ellos, como ya lo hemos dicho, Juan Pablo, pues culpan al gobierno cínicamente después de que en diferentes departamentos del país han hecho presencia, han pintado grafitis, han cometido todo tipo de atropellos, incursiones violentas, y pues hoy dicen que supuestamente tienen una voluntad de paz. Eso fue lo que dijeron. Responsabilizamos al gobierno nacional de la problemática que pueda causar dicha decisión apresurada, como lo es la ofensiva militar en contra de nuestra organización que anunció el presidente Gustavo Petro referente a la cancelación del decreto expedido por el gobierno el 1 de enero sobre el cese bilateral de fuego. Segundo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, una vez más ratificamos al pueblo colombiano nuestra voluntad de paz, que aún en medio de la ofensiva militar estamos dispuestos a explorar el camino de la paz total. Tercero, la paz total que el gobierno ha anunciado desde su campaña debe ser una paz incluyente. Pues bueno, para No, no, todos ya, los listo, actores. listo, 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 dice- deje ahí, de- Mauricio, sí, porque es ahí. que el resto es panfletario. Claro. O sea, uno como, ¿con ¿Qué? qué cara? Es que ahí es donde yo digo que son Cinismo. caraduras. Es Eso donde, es cinismo. cinismo, eso es cinismo, sí, señor. O sea, ¿con qué cara le dice uno al país, estamos dispuestos a la paz total después de mantener durante más de 2 semanas Paro armado. un paro armado, porque fue lo que fue, así ellos nos hicieran creer que era un paro minero, un paro armado a toda una región del país? ¿Ah? ¿Ah? Es que no hay derecho. Es más, ¿usted me permite saludar a su invitado? Claro, por favor. Senador Ariel Ávila, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. ¿Estoy yo debidamente indignado o estos señores tienen razón cuando le echan la culpa al Estado colombiano de lo que pueda pasar ahora con la seguridad en las zonas donde ellos hacen presencia? Buenas tardes, senador. Juan Pablo, buenas tardes y a toda la mesa. Juan Pablo, mire, usted tiene toda la razón de estar indignado. El Clan del Golfo no es un grupo político, no es un grupo paramilitar, no es un grupo de estatus o de carácter beligerante, es un grupo criminal que se dedica al narcotráfico. Dos, el Clan del Golfo fue responsable en la mayoría de lo del paro armado del Bajo Cauca antioqueño, que paralizó 6 municipios, de acciones de sicariato entre el departamento de Córdoba y Sucre y de acciones armadas ofensivas en el departamento del Chocó, es decir, unas violaciones sistemáticas a lo que fue el cese al fuego. Lo tercero, si el Clan del Golfo decide hacer un paro armado, yo creo que es sepultar cualquier posibilidad de sometimiento a la justicia. Paralizarán 100, 120 municipios, eso fue lo que hicieron cuando extraditaron a Otoniel hace un año y medio, pero su accionar no es más grande que eso. Así que yo lo que siento es que va a haber unos 2 o 3 meses acá en adelante
de este grupo intentando fingir carácter político, de tener unidad de mando, pero pues a ellos solo les queda el camino. Mire, yo en esto quiero ser claro, como lo he sido en otras entrevistas con usted, Juan Pablo. A ellos solo les queda el camino del sometimiento. No va a haber reconocimiento político, y en eso ellos tienen que tener muy claro que esa es la oferta que le va a hacer el Estado. Pero además, ya Mauricio, es que Mauricio también me está haciendo ojos, pero senador, es que yo quiero llevar esto un poquito más allá. Porque es que, si usted se da cuenta, este grupo, el Clan del Golfo, que insisto ahora quiere hacerse llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como si ellos defendieran algo distinto a unos negocios ilegales como es la minería ilegal, como es el narcotráfico, en fin. Ahora, mire usted esa puesta en escena. Es que yo no sé, senador, si usted vio el video, Mauricio, no sé si usted lo compartió Sí, lo vi. con el Me senador, enviaron un fragmento. pero, Sí, señor. pero es que esto están jugando a lo que históricamente han hecho las guerrillas en este país, lo que en su momento hacía las FARC, lo que ahora hace el ELN, a quien también les va una condena constante y permanente por seguir sembrando el terror en Colombia. Pero es que están jugando a eso, uno ve eso y es como si ellos quisieran venderle al país el relato de que ellos son una fuerza política. ¿Fuerza política de qué? ¿Ellos qué ideología representan? O sea, quiero que nos concentremos en los territorios donde ellos están, senador. Es que recuerdo yo que el abogado de las autodefensas gaitanistas nos decía hace unos días, no, es que ellos han hecho hasta acueductos. ¿Usted sabe si eso es verdad? ¿Ellos han hecho acueductos en algún lado del país? Mire, Juan Pablo, desde el mes de enero tenemos información de que se está presionando a las comunidades para ellos crear y llegar con una especie de sometimiento diciendo que tienen base social y que tienen reconocimiento político. Es decir, sistemáticamente ha habido una violación, pero con ese objetivo. Lo que ha dicho ya el gobierno nacional es que no va a haber ningún tipo de reconocimiento político. La puesta en escena del video, donde aparecen 5 de los 6 mandos, donde dicen que son miembros de un Estado mayor, pues es digámoslo así, su estrategia para esa caracterización. Pero el gobierno ya tomó una decisión, esa decisión es que no tienen estatus de carácter político. Nosotros vamos a comenzar la discusión de la ley de sometimiento en un par de semanas, después en la semana de Resurrección o de Pascua, y ahí esa es la oferta que se le va a hacer al Estado. Hay que decirle al Clan del Golfo que así haga eso, un paro armado y demás, no va a haber reconocimiento, pero que entre más haga ese tipo de acciones, más difícil va a ser el proceso de sometimiento. Nosotros con los paramilitares ya negociamos entre el 2003 y el 2006, y esa negociación no se va a volver a repetir. Es un grupo criminal dedicado al narcotráfico, usted lo ha dicho, todo el mundo lo sabe, es evidente. En ese orden de ideas, la extradición obviamente es innegociable. Y lo he dicho y está en el proyecto de ley, el tratado de extradición no se toca en el proyecto de sometimiento a la justicia, no se va a tocar. Eso fue una decisión que se tomó en diálogo con autoridades norteamericanas, así que la extradición no se toca, tampoco van a haber tribunales transicionales, tampoco van a haber jueces nuevos, tampoco hay procedimientos nuevos. Es un modelo de sometimiento a la norteamericana. Sí. El bloque de la justicia ordinaria, sustitución de pena a cambio de verdad y ayuda a desmantelar organizaciones criminales. Ese es el camino y ese es el proyecto de ley que ya se presentó. Es decir que Gonzalito, Rodrigo, Joaquín, Julián y Jerónimo, y alias Javier o Chiquito Malo, podrían ser extraditados, que son los máximos Sí, señor, cabecillas. ellos podrían ser extraditados. El total de grupos, de los 6 o 7 más grandes que están en Colombia operando, que tienen esa caracterización, pedidos de extradición, hay cerca de 200 personas. Las otras 18.000 son combatientes rasos o mandos medios no pedidos en extradición, pero todos podrían ser extraditados porque, vuelvo y repito, el tratado de extradición no se toca. Ustedes pueden leer el proyecto en sus 74 artículos y no se va a tocar el tratado de extradición. Es una decisión y creo yo que el Congreso puede discutir en varias cosas. El fiscal ha discutido conmigo públicamente, pero en lo que todos estamos de acuerdo es que la palabra extradición no se va a incluir en ese proyecto. Senador, usted dice que al Clan del Golfo solo le queda el sometimiento, pero es que ya nos dijo el abogado que a ellos no les ha gustado el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso. ¿Ustedes les han hecho algunos cambios a esa ponencia para el primer debate o cómo van a hacer para que a ellos pues les llame la atención y pues en un escenario posible se sometan a la justicia? Los cambios que se han hecho fueron los sugeridos por el Consejo de Política Criminal. De los 12 cambios se acogieron 11.
Hubo uno que es el de sentencias complementarias que no se acogió, todos los demás se acogieron y no ha habido cambios nuevos dentro de ese proyecto de ley. Dos, este proyecto de ley de sometimiento es una oferta generosa que hace el Estado de sustitución de la pena a cambio de unas condiciones dentro del bloque de la justicia ordinaria. Y lo tercero, yo creo que esta reacción del Clan del Golfo es normal, van a durar 3 o 4 meses en esa lógica fingiendo que son actores políticos, pero yo creo que en 4 meses esto se va a cambiar y yo creo que el otro año vamos a estar en un proceso de sometimiento con ellos, es la lectura que yo tengo. Sin embargo, vuelvo y repito, la puerta del reconocimiento político está cerrada y esa no se abre. Senador, venga, es que ahora que ya estamos empezando, digamos, como a mirar el panorama general gracias a esta pregunta de Camila. Durante el fin de semana hubo unos reportes que leí muy atentamente sobre cómo varios de los grupos a quienes se les ha tendido la mano con esto del cese al fuego bilateral, en realidad no los han cumplido, no los han cumplido. Y no hablemos aquí del Clan del Golfo o del ELN, pues que ya ambos lo echaron todo al suelo. Pero ¿y qué se hace con los demás? ¿No cree usted que ya es el momento de que el gobierno nacional entre a revisar esa gentil y exagerada oferta de pronto para muchos de ese cese al fuego bilateral cuando se nota que no hay voluntad de cumplirlo por parte de los grupos ilegales a quienes se les ofreció ese beneficio para encaminarlos hacia la paz total? Mire, Juan Pablo, en este caso hubo un anuncio de cese bilateral sin tener protocolos y mecanismos de verificación. Por eso está pasando lo que está pasando y creo que eso fue un error que cometió el presidente de hacer ese anuncio. Lo que yo les he dicho es, si los protocolos no están para la semana de Pascua, es mejor levantar todos los ceses y que se hagan cuando estén los protocolos diseñados. Pero eso de anunciar cese bilaterales sin tener protocolos se presta para ese tipo de confusión. Y lo más dramático, que es en esa disputa de quién hizo y quién no hizo, pues van a saltar todas las posibles mesas que se den. Eso nos está pasando con todos los grupos, incluidas las disidencias, esa violación al cese. Y eso es una ausencia de protocolos. Hasta no tenerlos, es mejor no firmar. Es decir, aquí se hizo a la inversa el camino, yo creo que se puede corregir es primero protocolos y después se anuncia, hasta no tenerlos y mecanismos de verificación, hasta no tenerlos es mejor no hacer anuncios porque el desgaste político de la paz total es muy grande ante la sociedad con grupos que no cumplen. Dicho esto, senador, ¿este es un error del presidente o del comisionado? Yo creo que el comisionado de paz tiene que tomar una decisión, o negocia o coordina las mesas, pero ambas cosas no las puede hacer porque se cometen muchos de estos errores. Es decir, al comisionado de paz le está pasando lo del refrán, el que mucho abarca poco aprieta y él ha querido abarcarlo todo y en realidad no está haciendo bien su trabajo. Yo creo, mi abuela me decía que uno cantar y silbar no puede a la vez, o canta o silba. Entonces esa es la decisión que hay que tomar, o canta o silba, o negocia o coordina, pero ambas es imposible. Pero además es imposible, él seguramente tiene muchas capacidades intelectuales y tal, pero el don de la ubicuidad no está todavía en los seres humanos, entonces va a ser muy difícil que eso suceda. Cuando usted dice negocia, ¿es negocia con quién o qué? Y coordina, ¿es coordina qué o qué? Seguramente, Juan Pablo, nosotros vamos a tener 3 tipos de mesas. Una mesa de negociación de paz con el ELN que ya están dando. Una mesa de negociación de paz con la disidencia del Estado Mayor Central y una mesa de conversación, que no es una mesa de negociación, de acercamientos, para el tema de organizaciones criminales. Van a ser 3 mesas. Entonces, una cosa es ser el apoyo técnico y coordinar esas 3 mesas, que es un poco el papel que en su momento tuvo Sergio Jaramillo. Tenía todo el músculo, decía, mandaba a los asesores técnicos, etcétera, de reincorporación y demás. Otra cosa es sentarse directamente en la mesa a conversar y a negociar y etcétera, pero ambas cosas no se pueden hacer. Es decir, o uno hace el proceso de conversación y negociación, o usted coordina y sirve de apoyo técnico, pero no puede hacer ambas. Eso ya está, de hecho, le diría yo, con solo el tema de ELN y disidencias es un mundo para poder tener que trabajar, que incluye, entre otras cosas, volver a mirarle el tema de la Agencia Nacional de Reincorporación y demás. Entonces, ambas cosas son muy difíciles de hacer. Venga, Camila, yo sé que usted va con otra pregunta sobre esto, pero quiero detenerme en algo que además fue noticia la semana pasada, senador, y es
los inconvenientes que los desmovilizados de FARC han denunciado, por ejemplo, en la zona de Mesetas en el departamento del Meta. Y mire, aquí en este programa, en Sigue la W, pero también en el noticiero de la W con Julio Sánchez Cristo, buscamos durante toda la semana, o durante todos esos días, por ejemplo, escuchar a Gloria Cuartas. Fue imposible. Y uno dice, ¿por qué razón la persona encargada de estos temas no habla? Y siempre nos decían, no, es que quien tiene que hablar es el comisionado. Y ahí uno pues le pregunta a las fuentes en ese sector y le dice, no, es que el comisionado está centralizando todo y está centralizando de tal forma que nadie puede hacer nada de muchas cosas, las decisiones se demoran. ¿Usted tiene la misma información? Lo que pasa, Juan Pablo, es que en el plan de desarrollo la institucionalidad creada para el proceso de La Habana estaba siendo descuartizada. La Agencia de Renovación Territorial la querían mandar al Ministerio de la Igualdad. Eso ya logramos oponernos y ahora va al Ministerio de Agricultura, que a mí igual me parece una aberración. La función que cumple Gloria Cuartas de articular todo el proceso de paz, pues está articulando nomás con la ARN, no hay nada más. Entonces, eso requiere una institucionalidad, como en su momento se habló del alto consejero para el posconflicto, y en su momento también tuvo Rafael Pardo el Ministerio del Posconflicto que agrupe 4 o 5 instituciones. Eso no está, pero está claro que eso no puede quedar en el comisionado de paz, digamos, es decir, si ya va a tener 3 mesas y agregarle esto, no, eso es imposible, ahí sí es que no se da. Eso no hace parte de la implementación del Acuerdo de La Habana, donde yo creo que el presidente tiene que darle mayor fuerza a la señora Gloria Cuartas o colocar una persona adicional en ese proceso. Y en lo de Mesetas Meta, eso lo está haciendo el Estado Mayor Central, el autodenominado Estado Mayor Central de Mordisco, que está en cese bilateral. Por eso le digo que esto que está haciendo el Clan del Golfo, el ELN, lo han cometido todos los grupos. Tal vez el que menos ha hecho violaciones es las autodefensas conquistadoras de la sierra que las ha hecho. Es que ahí es Pero donde yo le decía si de pronto se tiene que reevaluar todos estos ceses bilaterales, porque es que lo de Mesetas, imagínese, desplazando a unos señores que fueron firmantes del acuerdo de paz y con ellos entonces no se dice, no sale a nadie a decir nada, decir, mire, rompieron el cese al fuego, ¡pum!, ¿también se cae esto? Ahí si no hay protocolos de aquí a la semana de Pascua, es mejor levantar eso. Todos los decretos, levantarlos y así hasta que estén los protocolos. Yo soy más amigo, tal vez en esto la experiencia a uno le puede jugar pasadas, es decir, que uno crea que todo lo que se hizo anteriormente es mejor. Entonces, con esa salvedad digo, los ceses al fuego son mejores a la mitad o al final de los procesos. Desde el inicio son muy complicados. Es mejor pactar ceses unilaterales, llegar a acuerdos sobre eso, y los ceses al fuego bilaterales que sean al final de los procesos. Eso a mí me da la experiencia. Puede ser que se utilice otro método, yo no estoy diciendo que exista otro método, puede haberlo, pero sin protocolos esto no va a salir bien. Entonces tiene que haber protocolos y mecanismo de verificación. Senador, ¿y usted tiene información de que el gobierno estaría armando pues esos protocolos para poder verificar un eventual nuevo cese al fuego? Los protocolos están andando, esa es la información que tenemos. El problema es la verificación. Es decir, la comunidad internacional nos puede verificar el caso del ELN, seguramente. Y incluso con las disidencias puede haber. Con organizaciones criminales de alto impacto, yo creo que la comunidad internacional ha dicho que ellos a eso no le podrían caminar. Entonces, el mecanismo de verificación tiene que ser un mecanismo nacional encabezado por autoridades nacionales. Es decir, es que yo aquí la gente que nos escucha no se imaginan que es un protocolo y un mecanismo de verificación. Eso es un tema con un detalle que incluso requiere teléfonos rojos, que incluso requiere horarios de paso de tropa. Eso es una cosa muy complicada. Entonces, el tema no es solo el protocolo que se están haciendo, sino el tema es garantizar los mecanismos de verificación, porque si uno tiene un protocolo y nadie verifica, pues igual no sirve de nada. Son ambos procesos los que tienen que andar. Sigue la W, ustedes escuchan la W a las 12:33 del mediodía, también nos pueden ver a través de nuestros canales digitales. Recuerde, estamos en YouTube en vivo, búsquenos como W Radio Colombia, estamos en Facebook en vivo también, W Radio Colombia, o en nuestro portal wradio.com.co. Es el senador Juan Pablo, Ariel Ávila. Espéreme un segundito, pero es que le quiero hacer una pregunta al senador, si me lo permite, y es que sobre la reforma política que se cayó en el Congreso, e incluso acá en el chat nos está escribiendo Óscar Álvarez. ¿Y qué dice el autor de los micos de la reforma política? Quisiera preguntarle, senador, si usted se responsabiliza por esos micos, en especial el que decía que los congresistas podían ser nombrados ministros y luego volver al Congreso. Yo estaba viajando la semana pasada
estaba en el Foro Internacional de Derechos Humanos, no estaba en Colombia. Hubo gente que escurrió el bulto y de forma cobarde utilizó mi nombre. Durante el fin de semana, ayer y hoy, he dado entrevistas aclarando eso, y lo que he dicho son tres cosas. Uno, la reforma política es hija del pacto histórico y es hija del gobierno nacional, desde el primer día hasta el último. El coordinador ponente Roy Barreras, no como él mismo lo dijo que era yo, eso él dice que seguramente se confundió, yo creo en la buena fe, pero es él. Lo segundo, el artículo sobre que los congresistas podían ser ministros está desde el primer día, ustedes lo pueden leer, eso se verifica fácilmente. Lo único que cambió la última ponencia es que se colocó como en las democracias europeas. Yo en la reunión de ponentes hice ese comentario comparando lo de las democracias europeas. Eso no me responsabiliza a mí del artículo del primer día, eso es la reunión de ponentes, uno como profesor en lo que cuando fue lo puede hacer. Y lo tercero es, pues yo puse la cara. Ayer hubo una entrevista de 2 horas que la di, larguísima, y otra gente escurrió el bulto e intenta echarle la culpa a otros. ¿Y quién? Cuando uno no está. ¿Quién Pero está bueno, yo no escurriendo sé. el bulto, senador? No, Alfonso Prada y Roy Barreras, ellos están escurriendo el bulto, ellos son los dueños de esa reforma, pero además eso se puede comprobar, es decir, yo no estoy diciendo aquí nada raro, eso en una googleada se busca desde la primera ponencia y Gaceta y se da cuenta ahí, la radicación, las fotos, todo está. Claro, pero usted hizo el comentario que nos contaba, pero entonces hizo la Sí, propuesta. Por eso estoy yo hablando. La propuesta está desde el primer día, que es desde el, no sé, 25 o 26 de julio del año pasado. Cambió la última redacción del artículo, que eso fue, y yo me estoy responsabilizando, le acabo de decir que sí. Pero venga, cuando usted dice que están escurriendo el bulto, senador, eso significa que Roy Barreras, cuando hizo esa muy teatral escena de coger la reforma política, el documento y rasgarlo por la mitad, estaba haciendo una pantomima. Y él, al rasgar esa reforma política y al decir lo que dijo, en realidad estaba tratando de ocultar su responsabilidad sobre una reforma que tenía todos estos elementos que para muchos en Colombia no huelen bien. Esa es la reforma de él, liderada por él y por Alfonso Prada. Si él hizo eso como pantomima o no, no sé, pero esa es la reforma de él. Y uno tiene que salir a reconocer las cosas. Y uno no puede utilizar el nombre de cuando alguien no está en la oficina o no está en la comisión y echar la culpa. Entonces yo aquí por eso ayer tuve una entrevista de 2 horas donde solo me preguntaron de eso. Aquí estoy poniendo la cara. Y sí, ellos son los responsables de esa reforma. Y me gustaría que colocaran, es que, mire, Juan Pablo, yo ayer le coloco este ejemplo, perdóneme 30 segundos. A ver. Cuando yo fui el ponente de la ley de orden público, nosotros con la ley de Uribe incluimos 2 artículos para los muchachos de la protesta social. Y el día que se cayeron, yo salí aquí con usted y di la cara y expliqué por qué y lo dije todo y tuvimos una entrevista como en media hora, porque uno tiene que ser responsable de lo que dice y lo que hace. Ojalá ellos hubiesen actuado así. Senador, Roy Barreras, con una acción así, ¿ha deshonrado el pacto histórico? Yo no sé si al pacto histórico, pero sí ha perdido la confianza de muchos de los que estamos en la coalición de gobierno. De aquí en adelante muchos vamos a actuar con desconfianza. Y en cuanto al ministro del Interior, que usted ya lo mencionó también, ¿qué debería pasar con él? Porque es que fíjese, no solamente pues presenta esta reforma que usted dice que entonces él tiene paternidad del asunto. Se le cae la reforma, lo cual significa que en el Congreso llegó tarde, muy tarde a negociar el asunto con la petrolera en el Caquetá, tanto así que terminó todo, como vimos, con el secuestro de los policías y luego la desafortunada afirmación de que eso no era un secuestro, sino que eso era un cerco humanitario. Es decir, al ministro del Interior se le están acumulando muchas cosas, ¿no cree, senador? Nosotros, mira, yo en esto pues tengo que mirar hacia adelante. Yo soy el coordinador ponente de la ley de sometimiento y ahí en eso pues nosotros vamos a mirar hacia adelante en el sentido de sacar todo esto adelante. Pero yo sí creo que aquí tiene que pasar 3 cosas. 1, el gobierno tiene que dar una prioridad a las leyes. 35 reformas de esta forma, que sí se incluyeron los cambios, que no se incluyeron, etcétera, eso así no da. 2, la gente tiene que hacerse responsable de lo que hace o de lo que no hace y no escurrir el bulto. Y lo tercero, que eso sí corresponde a gran parte del Congreso, el Congreso pues tiene que pronunciarse dentro de la vida autonomía
para saber qué apoya y hasta dónde no. Esta reforma política se hundió. Vamos a ver qué pasa con el código electoral que se sigue discutiendo desde el día de mañana. Ese cuestionado Alexander Vega, luego viene plan de desarrollo, luego viene sujeción y comienzan a entrar el resto de reformas. Mire, yo aquí le voy a leer un comentario, senador, para despedirlo, porque dice Santander Lozada a través del chat del YouTube Live. Roy la hizo, Ariel la firmó. Dice Liliana Suárez, mi familia y yo le dimos voto de confianza, usted traicionó al electorado, todo fue a sus espaldas. No leyó lo que firmó, qué excusa tan... Y ahí manda un madrazo. ¿Usted qué le diría a Liliana, por ejemplo, que está berraca, que dice eso? Yo no estoy diciendo que no leí. ¿En qué momento de la entrevista dije que no leí? Pero entonces eso significa que usted sí está de acuerdo con todo lo que estaba en ese documento. No es así, tampoco lo he dicho así. Yo en ningún momento he respondido. Pero entonces uno no firma con lo que uno no está de acuerdo. Esa es la otra pregunta. Le respondo, claro que sí. La reforma política, el Partido Verde puso 3 líneas verdes o rojas. Y de esas 3 líneas, a mí me concedieron 2 líneas y media, que era volver a meterlo de listas abiertas, estaba solo listas cerradas, proteger las minorías en coaliciones y la quitada de inhabilidades para los temas de elección. Eso me lo incluyeron, yo por eso firmé, aunque muchas cosas no estaba de acuerdo, pero firmé porque me concedieron varias cosas en la ponencia. Esa es la razón de lo de la firma de la ponencia. Y la firma de la ponencia no es la ley, no, eso se discute. Y el coordinador ponente era Ron Barreras como presidenta pública. Senador, lo llamamos para una cosa, terminamos hablando de otra, pero créame que es bueno escucharlo. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W, una buena tarde. Bueno, pues un abrazo, mil gracias. Es Ariel Ávila, senador y vicepresidente de la Comisión de Paz. Bueno, hablando sobre todo del video que nos trae Mauricio en primicia, que es el descaro máximo de los señores del Clan del Golfo. Ahora echando la culpa al gobierno de la violencia. Señores, sean serios.